Eh, Buenos días, amigos, estudiantes, compañeros, colegas. En esta ocasión vamos a tratar este tema, que es una enfermedad que está ocasionando serios problemas porque está avanzando, que es el Alzheimer. Vamos a hacer una mirada, las causas más comunes y factores de riesgo principales, y lo que es más importante para mí es la prevención. Es una enfermedad que no tiene tratamiento, una enfermedad neurodegenerativa que no tiene tratamiento, ¿sí? Y por lo tanto se hace imprescindible trabajar en prevención. ¿Qué es esta enfermedad? El Alzheimer. Entonces vamos a definirla primero. Es una enfermedad del cerebro que se caracteriza por un acúmulo de la proteína beta amiloide que ustedes ven aquí y la proteína tau. La proteína beta amiloide bloquea la sinapsis neuronal, es decir, la comunicación entre neuronas. Y la proteína tau, que actúa más bien en los axones, ¿sí? Es una proteína que va a destruir progresivamente esta célula o esta neurona. Entonces, a la medida que el hipocampo se deteriora y la neurodegeneración avanza, hay otras áreas cerebrales que también se ven afectadas y la memoria se va perdiendo, la capacidad de pensar se destruye lentamente hasta interferir en tareas sencillas de la vida diaria, que eso veremos más adelante. Entonces, eso es lo que es la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad que es neuronal, no es consecuencia inevitable de envejecer, es decir, no es que el hecho de que usted llegó a cierta edad, 60, 65 años, 70 años, no significa que es sinónimo de Alzheimer. Es una enfermedad neurodegenerativa con causas biológicas concretas que las vamos a ir viendo más adelante. Es progresiva, comienza con olvidos leves, avanza durante años hasta afectar el lenguaje, el ánimo, la orientación y la autonomía. Por cada persona con Alzheimer hay cuidadores, seres queridos, sí, cuya vida cotidiana también cambia profundamente. También lo iremos revisando más adelante. Pero veamos algunas estadísticas. Es una epidemia silenciosa, pero que va creciendo vertiginosamente. En el año 2025 habían 57 millones de casos en el mundo. Se espera que en el 2030 hayan 78 millones de casos y para el 2050 139 millones. Es decir, es una enfermedad que casi se triplicará en menos de 3 décadas. Más del 60% de las personas con demencia viven en países de ingreso bajo o medio. Subirá al 71% para el año 2050. El 8% es la prevalencia estimada en mayores de 60 años en América Latina y el Caribe. El 3,1% es la prevalencia general de demencia reportada en Ecuador, mayor en mujeres. Y más del 121% es el aumento de la mortalidad por Alzheimer en Ecuador entre el 2012 y el 2022. Pero bueno, aquí tienen ustedes las estadísticas, sí, pero hay algo que llama la atención, y es que el envejecimiento poblacional será el principal impulsor del aumento global de casos. Es decir, la población se está envejeciendo. Y si nosotros lo apreciamos en la pirámide de población, sí, la evolución y las proyecciones de esta población. En el año 2000, en 1980 teníamos una pirámide bien conformada, con su base y su vértice bien estructurado, pero en la medida que van avanzando los años, ya vemos que el vértice, ¿sí? A partir de los 60, 64 años de edad, se va ensanchando en la parte superior. Eso significa que la población va envejeciendo y la población joven se va reduciendo, que está en las bases de la pirámide. Esto tiene un impacto social, un impacto económico y un impacto sanitario. El impacto social es que en familias y cuidadores, las mujeres aportan cerca del 70% de las horas de cuidado informal en el mundo. Miren que es cuidado informal. El 88% de las personas con demencia reporta sentir discriminación o estigma, aumentan la soledad,
y el agotamiento emocional en la familia cuidadora. Es decir, el cuidador en el Alzheimer tiene una importancia preponderante. Eh, eh, y, pero el problema es que la mayoría, el 70%, sí, son personas que no tienen una formación como cuidadores de personas con Alzheimer. No es lo mismo cuidar a un paciente de tercera edad con una enfermedad renal, una enfermedad diabética, que cuidar a un paciente con Alzheimer. Nunca es lo mismo. Es decir, la situación cuando se hace un estándar y se quiere atender a los pacientes de tercera edad de igual forma, ahí van perdiendo, porque el paciente con Alzheimer es muy complicado en su atención. Hay un impacto en lo sanitario, que es la presión sobre los sistemas de salud, es la séptima causa de muerte en el mundo, la cuarta en países de altos ingresos, pero hay países que son muy pocos que cuentan con un plan nacional de demencia, que son Chile, Argentina, Costa Rica. Hasta el 90% de los casos en países de ingresos bajos sigue sin diagnosticar, pero sigue sin diagnosticar oportunamente, porque se la diagnostica ya tardíamente. La sociedad, bueno, el costo global, ya en cuanto a costos, la referencia más utilizada es para una estimación global, es el Informe Mundial de Alzheimer del 2015. Estima que unos 818 mil millones de dólares en el 2015, pero que se ha ido redondeando alrededor de 1.3 billones de dólares en los documentos de la OMS y de esta sociedad que es la encargada de la enfermedad de Alzheimer internacional. Se prevé que aumente a 2,8 billones de dólares para el 2030. Entonces hay costos directos que comprende la parte de medicamentos, comprende la parte de consultas médicas y los cuidados. Y los costos indirectos son pérdidas de ingresos del paciente y del cuidador, porque el cuidador ya tendría que dejar de trabajar. Este es un ejemplo, una estadística de España, y 30.000 euros cuesta la enfermedad en España, en euros. El 15% corresponde a costos sanitarios, un 40% a cuidado familiar y un 45% de atención social y formal. No todo el olvido es Alzheimer. Así, entonces hay que tener en cuenta que hay un envejecimiento normal, podríamos hablar de un envejecimiento saludable, un envejecimiento exitoso, ¿sí? Que pueden haber cambios suaves que no impiden la vida diaria de esa persona. La persona puede tardar un poco más en recordar nombres o fechas, pero al final recuerda. Olvida ocasionalmente dónde dejó las llaves, por ejemplo, o las encuentra rehaciendo el camino. Pierde algo de velocidad mental, pero conserva el juicio y el vocabulario, y mantiene su personalidad y sigue tomando sus propias decisiones. Eso es normal, ¿sí? Ahí no hay ningún problema. Pero hay señales de alerta, como son cambios ya de memoria, dificultad para desarrollar actividades cotidianas, dificultad para comprender imágenes visuales, disminución o falta del buen juicio, cambios de humor y personalidad, dificultad para planear, resolver problemas, desorientación en espacio y tiempo, dificultad para comunicarse y pérdida de iniciativa. Esas señales las vamos a ver más adelante ya con algunos ejemplos y veremos las partes afectadas. Entonces, esas ya son señales de alerta que ya nos inducen a pensar de que algo no anda bien, y por lo tanto inmediatamente investigar y tomar acciones que hay que hacer enseguida. Esta es una historia de este pintor, William Uther Moulton, sí, un pintor de autorretratos, que hasta que la enfermedad difuminó por completo su rostro, él cuando se dedicó a pintar su autorretrato, pues desarrolló deterioro cognitivo progresivo desde los 57 años, confirmándose atrofia cerebral y probable Alzheimer. Entonces, desde sus autorretratos, desde el 95 al 2000, fue documentado gracias a su esposa, que fue una historiadora de arte, seguir visualmente la evolución clínica y vivencial de su demencia. Entonces, ahí demuestra cómo fue él transformando su forma de ver su autorretrato e irlo dibujando. Causas. ¿Qué aparece? ¿Por qué aparece la enfermedad?
Es el resultado de la combinación de factores biológicos, factores genéticos y estilos de vida. Los factores biológicos, muchos son eh, corregibles, ya lo vamos a ver, y los estilos de vida. Se reconocen dos grandes formas según su origen. La mayoría de los casos son formas esporádicas, 85 al 95% de todos los casos de Alzheimer, y aparecen generalmente después de los 65 años y no hay una única causa identificable. Confluyen edad, confluye genética, confluye el entorno, confluye estilos de vida, etc. Pero hay la otra forma es menos frecuente, que son formas familiares del 5 al 15%. Y aquí tiene que ver mucho la genética, suele iniciarse antes de los 65 años de una forma temprana y se asocia con mutaciones en distintos genes que lo vamos a ver enseguida. ¿Qué ocurre dentro del cerebro? Hay una acumulación a nivel de la neurona de la placa beta amiloide, es un péptido que se acumula, son depósitos pegajosos que se ubican en la sinapsis neuronal, es decir, entre la unión de una neurona y la otra neurona, lo que impide la comunicación entre neuronas. Y la otra situación que ocurre son los hilos retorcidos de la proteína tau fosforilizada. Esto significa que grupos fosfatos en gran cantidad se presentan y por lo tanto comienzan a destruir la neurona. Por lo general se ubican en los axones de esta neurona. Entonces, esos son los dos grandes eventos que ocurren. Pueden ocurrir muchos más, ya lo vamos a ver, pero estos son los dos principales, ¿sí? La acumulación del péptido beta amiloide y la proteína tau. En la parte genética hay genes implicados en interacción con el ambiente. El factor de riesgo genético más conocido e importante es este ApoE4. Están los cromosomas implicados, son el cromosoma 1, el cromosoma 12, 14, 19 y 21. Esos son los cromosomas principales que están implicados. Y hay genes de las formas familiares que son la proteína precursora amiloide ubicada en el cromosoma 21, es la presenilina 1, el cromosoma 14 y la presenilina 2, el cromosoma 1. Los genes marcan una predisposición importante, sí, pero no es condicionante de la enfermedad. Es decir, el hecho de que usted tenga una o dos copias del alelo E4 del gen ApoE aumenta el riesgo de desarrollar Alzheimer, pero no garantiza que la enfermedad aparezca. Eso va a depender del estilo de vida que usted lleve. Si lleva un estilo de vida descontrolado, ¿sí? Desordenado, por supuesto que lo más probable es que usted sufra de la enfermedad. Aquí tienen una gráfica de los loci, o sea, la ubicación, las posiciones específicas de los genes, en los genes, sí, o marcadores en el cromosoma. Entonces, ahí tienen los cromosomas 1, cromosomas 14, 19 y 21. Y como les decía, el alelo E4 del gen ApoE, que está ubicado en el cromosoma 19, es el factor genético de riesgo más importante para Alzheimer de inicio tardío. Hay 6 procesos que dañan el cerebro, las placas amiloides, como ya lo expliqué, que se ubican entre las neuronas, alterando la comunicación entre las células. Los ovillos neurofibrils, que son la proteína tau, que se enreda dentro de las neuronas, desarma el esqueleto interno de la neurona, principalmente en los axones, y que también interrumpe la comunicación neuronal. Y obviamente daña el metabolismo de la célula y esta célula termina destruyéndose. Hay una neuroinflamación porque hay activación de la microglía y de astrocitos, que es una respuesta defensiva que se vuelve crónica, dañando también las propias neuronas. Hay atrofia cerebral, hay reducción progresiva del volumen del hipocampo y de la corteza cerebral, que esto es visible en estudios de imagen, tomografía o resonancia. Pérdida de sinapsis y neuronas, hay alteración de las conexiones sinápticas, muerte neuronal, sobre todo en regiones clave para la memoria, y obviamente que también hay la disfunción vascular, hay una alteración del flujo sanguíneo cerebral, esto debilita la barrera hematoencefálica y favorece más el daño de las neuronas.
Los factores de riesgo no modificables. Los factores de riesgo no modificables porque no podemos hacer nada con ellos. Son la edad, por ejemplo, más de 65 años, el riesgo se duplica aproximadamente cada 5 años después de los 65. El otro es el sexo. 2 de cada 3 pacientes son mujeres, presenta mayor prevalencia, incluso ajustado por edad, y también la mujer asume la mayor parte del cuidado en casos de familias. Y los antecedentes familiares, la parte genética que ya expliqué con el alelo ApoE4, que tienen familiares de primer grado con Alzheimer, y aportar estas mutaciones específicas aumenta la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Estos factores de riesgo no los podemos modificar. Entonces, tenemos que trabajar o actuar en otros factores de riesgo que sí podemos modificar. Tenemos factores de riesgo químicos ambientales que están asociados al mayor riesgo de la enfermedad y tenemos aquí los metales, principalmente el aluminio que todavía se utiliza en cocinas, se utiliza para hervir agua, se utiliza para cocinar alimentos. ¿Sí? En el aluminio puede acumularse a nivel cerebral, induce estrés oxidativo a nivel del cerebro, inflamación y obviamente se ha asociado con mayor depósito de proteína beta amiloide. Hay otros tóxicos como el mercurio, el cadmio, el plomo que encontramos en el cigarrillo, en el consumo tabáquico, los contaminantes atmosféricos, las partículas finas como óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, metales pesados también, sí, que atraviesan la barrera hematoencefálica. Los productos avanzados de glicación, estos son productos formados por los alimentos ultraprocesados, el exceso de carbohidratos refinados, el exceso de azúcares, ¿sí? Generan lo que se llaman productos avanzados de glicación, que también promueven la inflamación a nivel neuronal, estrés oxidativo y se asocian con la alteración de la barrera hematoencefálica. Y hay otros mediadores de estrés oxidativo como los plaguicidas, los solventes, disruptores endocrinos, metales pesados como el mercurio, microplásticos, etcétera, etcétera. Pero tengan en consideración el aluminio. Hay muchos productos de uso doméstico que contienen aluminio, por ejemplo, desodorantes que utilizan las mujeres, sobre todo desodorantes antitranspirantes, contienen aluminio. Entonces hay que tener cuidado con esos desodorantes. Eh, las ollas de aluminio que ya les dije de las cocinas, que se utilizan mucho, recipientes a base de aluminio, etcétera, etcétera. Todos esos metales se acumulan en el organismo. El mercurio que todavía se utiliza, o bueno, ya muy poco, pero se utilizó en el pasado en las dentaduras, en las calzas dentales, ¿sí? Y hay personas que todavía conservan esas calzas dentales que contienen mercurio. Los factores de riesgo modificables, lo que sí podemos cambiar son las ciertas enfermedades o factores que pueden prevenirse o controlarse a tiempo, que son las enfermedades cardiovasculares, principalmente la hipertensión arterial, principalmente la diabetes, principalmente las enfermedades pulmonares como el EPOC, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se ve mucho en los fumadores, la depresión y deterioro previo, y otros estilos de vida como el sedentarismo, el tabaquismo, la dieta inflamatoria, el consumo de alcohol, los entornos de reserva cognitiva, por ejemplo, factores sociales y sensoriales. Ahí hablamos del aislamiento social, la baja escolaridad, ya vamos a ver un caso de eso, un estudio, y la pérdida auditiva no tratada. Entonces, estos factores son modificables y por lo tanto podemos intervenir haciendo los cambios necesarios para corregirlo. Si ya usted tiene una hipertensión, deberá controlarlo. Sí, preferible prevenirla, obviamente, igual que la diabetes y igual que otras enfermedades. Entonces, ahí usted actúa sobre esos factores de riesgo modificables y esto va a hacer que reduzca su probabilidad de enfermar, así tenga el factor genético positivo. Entonces, muy atento a esto porque estos factores de riesgo modificables sí podemos trabajar. Fases de intervención.
Bueno, si hay personas que tienen ya el factor genético, sí, se dice que estas personas empiezan con Alzheimer temprano, entre los 45 y 55 años hay una fase silenciosa, no hay síntomas, no hay ningún signo que indique que esa persona sufre de Alzheimer, pero pueden haber cambios moleculares, cambios imperceptibles, y luego hay una fase de intervención entre 55 y 65 años. Este es un periodo que yo llamo detección o intervención oportuna. Entonces, si usted ya sabe que tiene un factor genético, entonces, ¿cómo sé? Bueno, si usted quiere hacer un examen genético, costoso sí, pero si no, revise su historia familiar. Revisando su historia familiar, si tiene familiares directos que han sufrido o sufren de Alzheimer, entonces usted lo que tiene que hacer es intervención oportuna. No pierda tiempo inmediatamente actúe oportunamente. Ya vamos a ver más adelante cómo. Y hay una fase de periodo de tratamiento. Este periodo de tratamiento ya a partir de los 65 o 75 años la persona puede ya presentar síntomas cognitivos. Y hay una fase avanzada que es ya el diagnóstico muy frecuente a los 70, 75 años hacen el diagnóstico, ya es una fase avanzada. Entonces ya aquí hablamos de tratamiento. Ya aquí no estamos hablando de prevención. Ya aquí estamos hablando de que hay que intervenir, ya estamos hablando de un paciente que hay que tratarlo, hay que darle todas las indicaciones necesarias para poder retardar la enfermedad. Recuerden que no hay tratamiento para esta enfermedad. Entonces, el periodo de tratamiento tiene varias fases. Estas fases van, una fase inicial, hay fallos de memoria episódica, eventos recientes, por ejemplo, hay una desorientación temporal y en lugares nuevos, dificultades ejecutivas, planear, organizar, calcular, conserva en general su autonomía básica. Esa es una fase inicial. Aquí se puede intervenir y la enfermedad se la podría retrasar. Entonces, si no se hace la fase, estas fases van evolucionando a una fase intermedia, ya hay alteraciones del lenguaje, la persona busca palabras, repite ideas, hay cambios de conducta, hay estados de ánimo e irritabilidad, hay amnesia, dificultad para reconocer objetos o cara, hay apraxias, hay torpeza para vestirse, comer o asearse, y la enfermedad sigue avanzando y hay una fase avanzada. Hay comunicación muy limitada o ausente, trastornos motores, hay rigidez, marcha inestable, caídas, disfagia, dificultad para tragar líquidos o alimentos, dependencia completa para actividades diarias. Aquí ya necesitan, bueno, desde la fase inicial necesitan ya de un cuidador. Por supuesto que las intervenciones del cuidador serán progresivas en la manera que vaya avanzando la enfermedad. Entonces, pero en la fase intermedia, en la fase avanzada, sí o sí necesitan de un cuidador. Estas son señales de alerta temprana. Yo he colocado las 5 primeras, son signos y síntomas que nos indican que ya algo está mal. Entonces, ya cuando hay cambios de memoria, ya el área o sistema cerebral que está afectado es el hipocampo y estructuras temporales mediales, ¿sí? Un ejemplo clínico breve es que ya olvida citas recientes o conversaciones del mismo día. Hay dificultad para desarrollar actividades cotidianas, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos pensando que hay trastornos a nivel de las redes neuronales frontoparietales y lóbulos parietales dominantes. Un ejemplo clínico es que se bloquea al cocinar una receta de cocina o al usar electrodomésticos habituales, por ejemplo, la licuadora, el microondas, la misma cocina, etcétera. Dificultad para comprender imágenes visuales, entonces aquí ya estamos pensando que hay alteración o ya daños a nivel de la corteza occipital, regiones temporo-occipitales. Y aquí un ejemplo clínico breve es que confunde objetos al verlos o no reconoce lugares familiares en fotos. Hay disminución o falta del buen juicio, la corteza prefrontal y ventromedial y órbito frontal es la que pueden estar afectadas.
Y aquí acepta ofertas engañosas, hace gastos inusuales o abre las puertas a desconocidos sin reparo. Cambios de humor y personalidad, ya estamos viendo que está afectada el lóbulo frontal, el sistema límbico, que es la amígdala, la corteza órbito-frontal. Entonces aquí se va a mostrar irritable, desconfiado o más retraído, con cambios de carácter muy notorios. Hay dificultad para planear, resolver problemas, desorientación en espacio y tiempo, dificultad para comunicarse, pérdida de iniciativa. O sea, ya cuando los 5 primeros signos y síntomas que les he mencionado, estos primeros signos, primeros 5, sí, son los más llamativos y ya hay que comenzar a trabajar, a hacer intervenciones. Esas son señales de alerta temprana. Entonces, muy importante conocer estas señales de alerta temprana. Medicamentos disponibles hoy. Bueno, yo en lo personal, yo no, la verdad no creo en ninguno, ¿sí? Por varias razones. O sea, aún no existe cura para Alzheimer. Eso lo reconocen los científicos, la literatura científica, lo dicen explícitamente, pero algunos medicamentos ayudan a aliviar síntomas. Solo eso. Sí, entonces son muy costosos, ¿sí? Modifican el curso de la enfermedad un 25 o un 30% en la estadística de investigación, en el proceso investigativo del fármaco, en los estudios con los pacientes, que muchas veces son pacientes que ya tienen un avance significativo de la enfermedad. Cuando usted va a la práctica, en el paciente usted va a notar que ese 25 o 30% no es nada. Se transforma en un 2 o un 3% de avance o de retroceso de la enfermedad. Entonces, eso prácticamente es un gasto muy oneroso porque son medicamentos caros y el familiar muchas veces se ofusca porque no ve mejoría, no ve que la enfermedad se esté enlenteciendo. Entonces, obviamente que eso es un serio problema. Hay nuevas terapias como son los anticuerpos monoclonales, pero lo que nunca se dice es el costo. ¿Sí? El lecanemab, por ejemplo, que vale $26,500 el tratamiento anual, $508 cada ampolla que se coloca intravenosa y es cada 15 días. Cada 15 días el familiar tiene que gastar $508. Y el Donanemab, que vale $30,000 el tratamiento anual, son 695 cada ampolla intravenosa y de forma mensual. Muchas veces estos costos no lo tienen muchas personas, o sea, no es accesible a muchas personas. Los servicios de salud, los servicios de seguros, muchas veces no los cubren, al menos en nuestro medio, no cubren ni los públicos ni los privados. ¿Por qué? Porque precisamente ese 25 y 30% es prácticamente no es nada. Entonces, hacer un gasto muy oneroso, ¿sí? Para ese 25 y 30% lo veo muy ineficiente. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre he sugerido? Ese gasto que se va a hacer en medicamentos que no van a ser de mucha utilidad, yo prefiero gastarlo en otra situación. Primero, en un buen cuidador. Segundo, en buenos nutrientes. Sí, trabajar con nutrientes, darle una mejor calidad de vida, darle un mejor estilo de vida al paciente. Y ahí va a tener mejores resultados, eso se lo garantizo. Entonces, cuidados que sostienen la vida diaria, esto es lo importante. Tratamiento no farmacológico. Las intervenciones no farmacológicas son de gran importancia. Mantienen capacidades, estabilizan el ánimo, mejoran la calidad de vida de la persona y de su familia. Entonces, intervenciones cognitivas, ejercitar la memoria, por ejemplo, ya en las fases iniciales, ¿sí? O cuando ya se detecta el problema, que aquí hay un problema serio, porque ya estamos hablando de un enfermo. Lo ideal es hacer esas intervenciones cognitivas desde temprano. ¿Ves? Ya eso lo vamos a ver más adelante. Ejercitar la memoria, el lenguaje y el razonamiento. Hay que estimular el entrenamiento cognitivo guiado, terapia de reminiscencias con fotos y objetos personales, orientación a la realidad, día, lugar y rutina,
juegos, lectura, actividades creativas adaptadas a la persona, obviamente. Entonces esas son intervenciones cognitivas, ¿sí? Que van a ayudar mucho a la neurona. Actividad física, esto también es importante, hacer que la persona camine, ¿sí? No necesita ir a un gimnasio exclusivo, ¿sí? Necesita que haga pequeñas caminatas, pequeñas gimnasias, ejercicios de equilibrio, musicoterapia y estimulación multisensorial, aromaterapia, texturas y luz como anclaje sensorial, terapia ocupacional para mantener la autonomía. Entonces aquí tengo que hacer varias aclaraciones. Caminatas ayudan mucho a mejorar la circulación cerebral, por ejemplo, a respirar el aire puro. Eso va a ayudar a la circulación. La musicoterapia va a estimular la parte cerebral del oído, o sea, escucha música, sonidos, eso ayuda a la parte, estimula la parte neuronal a nivel cerebral que está relacionada con el oído. Aromaterapia, lo mismo, pero ya estimula la parte cerebral que está relacionada con el olfato, las texturas con el tacto y la luz como anclaje sensorial para estimular los sentidos, la parte nerviosa o la parte cerebral de estos sentidos. La terapia ocupacional para parte motora, ¿sí? Estimula la parte motora del cerebro y para mantener, la persona pueda mantener autonomía. Luego viene un manejo conductual y psicosocial. Aquí debe intervenir un psicólogo, acompañar en las emociones, cuidar al cuidador. El cuidador también hay que cuidarlo. El cuidador también necesitará en algún momento de apoyo psicológico o psicosocial. Hay que tener rutinas claras y entorno seguro y predecible. Comunicación tranquila, frases cortas, contacto visual. Manejo no farmacológico de agitación y ansiedad. A un paciente con Alzheimer no se le pueden dar tranquilizantes farmacológicos porque lo empeora. El apoyo emocional y grupos de ayuda para la familia son importantes. ¿Cómo avanza la enfermedad y cómo acompañarla? La velocidad de progresión es muy variable. Conocer su evolución ayuda a planificar cuidados centrados en la persona y su calidad de vida. La velocidad de progresión es variable, o sea, esto no es matemático, no es una regla fija, ¿sí? Desde el diagnóstico hasta el final de la vida pueden cursar entre 8 y 10 años, ¿sí? Tras el diagnóstico, un rango entre 3 a 20. Hay una fase inicial de 2 a 4 años, hay una fase intermedia de 2 a 10 años y una fase avanzada que dura entre 1 a 3 años. Esto es variable porque eso depende mucho de la edad, si la enfermedad inició tempranamente, la presencia o si esa persona tiene otras enfermedades, otras comorbilidades como diabetes, hipertensión, etcétera, eso acelera la evolución de la enfermedad. Si esa persona recibe o recibió estimulación cognitiva, si hace ejercicio, si hay soporte social que ayuden a frenar la enfermedad. Si hay una buena calidad de vida o cuidados paliativos, entonces eso también ayuda a progresar más en la enfermedad, o sea, es decir, modifican el curso de la enfermedad, ¿sí? Y, por ejemplo, el control del dolor, la alimentación, una buena alimentación, un buen confort, el apoyo emocional, espiritual y al cuidador. O sea, ya vamos a hablar del cuidador más adelante, la importancia que tiene el cuidador. Un desafío que va más allá del paciente. El Alzheimer transforma la vida del paciente, pero también transforma la vida de la familia, la sociedad. Atenderlo bien exige cuidados compartidos, recursos y políticas públicas. En cuanto a familia, la carga es del cuidador. El 70% del cuidado informal en el mundo lo asumen las mujeres. Y digo informal porque no hay una especialidad, no hay un diplomado, no hay una carrera que forme cuidadores de pacientes con Alzheimer. Hay que aclararlo bien. Posiblemente hay cursos, capacitaciones, programas formativos que forman a personas para cuidar pacientes de tercera edad. Eso es muy general, eso se ve muy global. Acá tenemos que ser más específicos. Hay que formar cuidadores
exclusivamente para pacientes con Alzheimer. Es distinto cuidar un paciente con Alzheimer a cuidar un paciente renal o a cuidar un paciente diabético que esté en cama. Es muy distinto. El paciente con Alzheimer es totalmente diferente. El cuidador puede entrar también en estrés crónico, en agotamiento físico, emocional, mayor riesgo de depresión y aislamiento de quien cuida. Entonces, termina el cuidador dejando botado al paciente y ya ese paciente no lo va a atender nadie. Por eso también se requieren redes de apoyo y políticas públicas. Obviamente se necesitan grupos de ayuda, se necesita relevar al cuidador, respiro al cuidador, da atención comunitaria, políticas públicas con financiamiento estable, ¿sí? Para esto principalmente. Entonces, esta parte es muy importante en el cuidador. O sea, los cuidadores no pueden ser las únicas personas, hay que relevarlos. La familia es la encargada de dar el apoyo aquí necesario. O sea, no es que la familia se va de viaje y a la distancia por teléfono te voy atendiendo y la familia llama al cuidador, encárgate tú, haz todo lo que tengas que hacer, yo te mando el dinero. Finalmente no manda el dinero completo, manda una partecita. Y ese es un problema muy serio. El cuidador se queda acá desamparado también. El cuidador entra en estrés crónico, entra en agotamiento físico y como no tiene compromisos con el paciente, pues decide, me voy, hasta luego. Entonces deja al paciente ahí. Entonces, por eso la familia siempre tiene que estar presente y la familia completa, no dejando a un miembro de la familia a la carga de todo. Característica que debe tener un cuidador o un familiar que haga de cuidador. Paciencia activa, la paciencia es importantísima, es lo más importante que debe tener el cuidador, es paciencia. Debe tener una paciencia extrema, ¿sí? Debe tener empatía, sensibilidad emocional, comunicación clara, calmada, adaptada, capacidad de observación clínica, organización y manejo del entorno, tolerancia al estrés y autocuidado, flexibilidad y capacidad de adaptación, formación básica en demencia. Es lo que estoy diciendo, el cuidador debe estar formado. Lo ideal es que, no sé, institutos, universidades preparen cursos de cuidadores de pacientes con Alzheimer. O sea, no cuidadores de pacientes de tercera edad. Eso se oye muy global, se oye muy general y comienzan a estandarizar el tratamiento o el cuidado. Y ese es el error más grave que tenemos en nuestro medio. Todo lo estandarizan, ¿sí? O sea, todo lo meten en un molde y ese molde lo aplican a todo y no es así. El paciente con Alzheimer tiene sus especificidades y eso hay que tratarlo muy bien. Entonces, por eso se requiere una formación básica en demencia, sobre todo en Alzheimer. Respeto profundo por la dignidad del paciente, capacidad para trabajar con la familia y el equipo de salud. Es decir, el médico, las enfermeras, la ambulancia, si es que llega, etcétera, en caso de necesario. Entonces, la familia trabaja unida, el paciente suele sentirse más seguro y el cuidado diario se vuelve más llevadero. Como digo, no es que el familiar o los familiares se van de paseo, se van a disfrutar, se van a Europa, a Estados Unidos, van a hacer vacaciones, yo te mando el dinero, dejan al cuidador botado o dejan a un miembro de la familia a su libre albedrío que no está preparado, pues no está formado y por eso hay problemas después con el paciente. Ese cuidador necesita dejar de trabajar, y aunque puede que esté ganando un pequeño dinerito, porque tampoco es que le pagan bien al cuidador, y ese es el otro problema. Entonces, hay que turnarse con otros miembros de la familia para poder manejar bien un paciente con Alzheimer. Entonces, esas son características del cuidador y o familiar. Prevención. Esta es la parte más importante, que es lo que yo digo. Si estamos hablando de una enfermedad que no tiene cura, una enfermedad que es progresiva, una enfermedad que daña completamente el cerebro. Entonces, pues hay que trabajar en prevención, pues, y hay que manejar muy bien esa prevención.
Y la prevención para mí siempre es integral. No es trabajar un poquito aquí, un poquito acá, un poquito por acá, un poquito de este lado. No, es integral. En conjunto, la evidencia científica actual respalda un modelo integrador en el que los procesos como la inflamación crónica, el estrés oxidativo, la disfunción metabólica, la alteración eje intestino-cerebro actúan como mecanismos subyacentes comunes. Por ejemplo, trabajar en la diabetes, la hipertensión, enfermedades autoinmunes, enfermedades renales, etcétera. Todo eso hay que trabajarlo en forma integral. Si no tiene esas enfermedades, bueno, ahora, pues, perfecto, se hace más fácil el asunto. Hay un listado amplio, organizado, clínicamente es útil de 150 factores de riesgo asociados a la enfermedad de Alzheimer, sí, de acuerdo al doctor Bredensen, sí, pero manejar 150 factores uno a uno como lista de comisariato es muy difícil, no es nada sencillo. Entonces, hay los factores de riesgo de la Comisión Lancet, que ha englobado en 14 factores de riesgo. Hizo una actualización el año 2024, donde incluyó el colesterol alto LDL, que es inflamatorio, y la pérdida visual. Esos dos factores de riesgo lo incluyó e indica que casi la mitad de los casos, es decir, un 45%, ¿sí?, de demencia en todo el mundo podrían prevenirse o retrasarse abordando a estos 14 factores de riesgo. Entonces, yo los voy a presentar, pero también les tengo una crítica, es una crítica constructiva. Entonces, aquí tienen los 14 factores de riesgo. Sí, están compartidos en la edad temprana, en la edad media o edad adulta y media, por ejemplo, y edad mayor. Entonces, en la edad temprana nos referimos a la baja educación, estimulación temprana, educar al niño, etcétera, etcétera. Al adolescente también. En la edad adulta, una vez que llega a la edad adulta, ver la pérdida auditiva, hipertensión, colesterol, obesidad, tabaquismo, la depresión, inactividad física, diabetes, exceso de alcohol, traumatismo craneal. Eso en la edad adulta. Y ya cuando en la edad mayor, es decir, en la tercera edad, hablamos ya de aislamiento social, pérdida de la visión, contaminación del aire. O sea, la Comisión Lance los ha dividido estos 14 factores de riesgo de esa forma. Sí. Entonces, pero a la Comisión Lance yo le digo que se le olvidó de la embarazada, ¿sí?, en edad temprana. Yo estoy pensando en el bebé que está por nacer y también estoy pensando en la embarazada, ¿sí? Entonces, la embarazada, sí, hay que tratarla para el bebé, sí, que está por nacer. Entonces, ahí incorporo yo la embarazada. Eh, y yo incorporo los 14 factores de riesgo en forma transversal. O sea, de forma transversal para todas las etapas, los mismos factores de riesgo. Hoy tenemos niños, adolescentes obesos, diabéticos, con sobrepeso. Tenemos jóvenes de mediana edad hipertensos. Entonces, yo no voy a esperar a que lleguen a la edad adulta, a la tercera edad, sí, edad mayor, para comenzar a tratar la hipertensión, para tratar el tema de contaminación del aire, la pérdida de la visión. Hoy tenemos niños que ya son miopes, hoy tenemos niños sedentarios. Entonces, por eso yo pienso que el tema es transversal, no es compartido, ¿sí? Entonces, hoy tenemos trabajadores en las empresas en salud ocupacional que están expuestos a sustancias tóxicas, contaminantes, ¿sí? Contaminantes químicos. Entonces yo no voy a esperar que ese trabajador llegue a 65 años para quitarle el contaminante químico o guardarlo de las sustancias tóxicas. Entonces es muy importante, les dije al comienzo, hoy en día las mujeres usan mucho desodorante que contiene aluminio, antitranspirante, y son mujeres jóvenes. Entonces ya ahí tenemos una exposición a tóxicos, a contaminantes. Entonces
esa mujer tendrá que esperar a que llegue la edad mayor para trabajar en contaminación del aire, y etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo hablo de un eje transversal. Para mí, los 14 factores, que es una lectura del curso de vida para la prevención de demencia. Entonces, sirven como marco transversal para todo el curso de la vida, no solamente de acuerdo a la etapa de vida. No, para mí es todo. Entonces, esa es la prevención. O sea, si queremos hacer verdadera prevención, tenemos que comenzar desde el comienzo, desde el inicio, no cuando llegue a o cuando ya esté enfermo. Entonces ahí hacemos prevención. No, pues ya está enfermo, hay que tratarlo. Entonces, esa es mi manera de pensar como médico prevencionista en estas enfermedades. Entonces, intervenciones para el bienestar. Entonces, factores asociados al Alzheimer, tenemos las infecciones crónicas, dietas, la dieta proinflamatoria, que es rica en carbohidratos refinados, ¿sí? Factores de nutrientes, hormonas, factores de crecimiento, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, la presencia de metales pesados, que ya hablamos, mohos químicos, etcétera. O sea, esos son factores asociados al Alzheimer. Frente a esos factores asociados al Alzheimer, tenemos intervenciones que se proponen. Nutrición, sueño, ejercicio, estimulación cognitiva, reducción de toxinas y suplementación para todos los periodos de la vida, no solamente para una partecita, para todos. Entonces, la nutrición, sueño, ejercicio, estimulación cognitiva, reducción de toxina y suplementación. Entonces empezamos por salud cerebral, también está influenciada por las bacterias intestinales. Entonces aquí hablamos de salud intestinal. Entonces hay que trabajar a nivel de mejoramiento de la salud intestinal, mejorando los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, con la presencia de prebióticos y probióticos. Los prebióticos, ahí tenemos las verduras, tenemos las frutas, puerro, cebolla, ajo, alcachofa, espárrago, etcétera. Tenemos alimentos fermentados, yogur, kefir, chucrut, kimchi, etcétera. O sea, son prebióticos para generar buenos probióticos, que son esas bacterias que van a generar butirato, que es un ácido de cadena corta, un ácido graso de cadena corta que trabaja a través del nervio vago, ¿sí? Va a reducir la inflamación, va a hacer neuroplasticidad, va a mejorar la memoria, va a generar claridad mental y concentración. ¿Cuál va a ser el resultado? Mejora de la claridad mental, estado de ánimo y concentración. Aquí hay dos estudios, ¿sí? La función de los ácidos grasos de cadena corta en los astrocitos y la microglía en el cerebro con enfermedad de Alzheimer. El butirato, un ácido graso de cadena corta, previene la patología beta amiloide intestinal, cerebral y la neuroinflamación. Y este es un estudio en modelo de ratón con Alzheimer. Entonces, este es un estudio reciente del año 2026. Entonces, es importante trabajar en salud intestinal. Entonces, y eso para todas las instancias o periodos de la vida. El entrenamiento mental constante, leer en voz alta estimula cerebralmente. Se recomienda la lectura en voz alta. ¿Por qué? Porque usted activa la parte motora cerebral por la voz, el habla, ¿sí? Está hablando, está moviendo la mandíbula, está conversando, la parte visual cerebral y la parte auditiva cerebral. Entonces usted está haciendo un estímulo de diferentes sentidos. Entonces mejora la memoria y la concentración, estimula la parte cognitiva, fortalece la memoria, previene el deterioro mental y el paso del tiempo, el fomento de la creatividad y flexibilidad, el aprendizaje continuo mediante juegos, lecturas, desafíos intelectuales, oígase bien, fomenta la creatividad y la flexibilidad mental. Ya les voy a hablar de eso. Bienestar y calidad de vida, mantener una rutina de entrenamiento mental, mejora la calidad de vida y promueve el bienestar general de las personas. Cuando usted, si usted tiene usted su profesión, abogado, periodista, médico, ingeniero, arquitecto, o no tiene profesión, es un técnico, etcétera, usted siempre lea artículos o literatura distintas a su profesión. Porque si usted es médico y lee literatura médica, sí, está ejercitando la memoria, pero ya su memoria está condicionada a ese tipo de lectura.
Más bien lea lecturas que le impliquen un reto a la memoria, que son literatura, por ejemplo, historia, política, cualquier otra especialidad que usted crea conveniente. Genere retos a la memoria y es de esa manera, es la mejor manera. Si usted es periodista, lea medicina, lea geografía, lea cualquier otra cosa distinta a su profesión para que le genere retos a la memoria. Y si usted es muy acucioso, mucho mejor todavía porque y ahí entra la creatividad. Si usted no comprende algo, le obliga a investigar, a buscar más, profundizar ese conocimiento que usted está adquiriendo de otra rama de su especialidad. Entonces, por esa razón, el entrenamiento mental, esto es constante, pues esto es todos los días. Esto no es por un rato, esto no es una vez a la semana, dos veces a la semana, una vez al mes, no. Esto es diario, 20 minutos, 30 minutos de lectura es más que suficiente. Lo mismo hay que hacer en el niño, cuando ya comienza los primeros pasos en la lectura. Lo mismo, igual, ponerlo a leer, lea el periódico, lea revistas, lea libros, lea de todo, ¿sí? No solamente lo que muchas veces nos atrae solamente. Y aquí tienen este estudio, el estudio de las monjas. Ese es un estudio de estimulación cognitiva. Este estudio ocurrió en el año 86 en 678 monjas de 75 a 102 años. School Sister de Notre Dame, ahí fue el estudio. Los investigadores, eh, ellos realizaron una investigación, ¿sí?, de la vida comunitaria homogénea que tienen las monjas. O sea, ellos tienen una dieta homogénea, viven en un ambiente homogéneo, no tienen consumo de tabaco ni alcohol, y se les hizo evaluaciones anuales, entrevistas, pruebas cognitivas. Se les hizo un análisis de autobiografía, un estudio psicosocial. Se estudió la densidad de ideas y lenguaje que ellas tenían, cuál era su formación académica, el historial laboral, ¿sí?, lo que estudiaban, lo que leían. Todos esos detalles se les hizo el estudio. Se les hizo un compromiso de que cuando fallezcan deberían hacérseles un estudio anatomopatológico, es decir, en el cerebro sacar una muestra para estudio de patología. Ese fue el estudio que se hizo con estas monjas, 678. ¿Cuál fue la conclusión de ese estudio? Demostró que una mayor reserva cognitiva temprana, como la educación, la complejidad lingüística, la estimulación intelectual, atenúa la expresión clínica, óigase bien, atenúa la expresión clínica del deterioro cognitivo y la demencia. Es decir, a monjas que se les hizo autopsias, se les investigó el cerebro, encontraron placas beta amiloide, pero esas monjas no tenían síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Ese es el gran estudio de estas monjas, 678. Entonces, los hallazgos proporcionan evidencia científica sólida para el concepto de reserva cognitiva, explicando la disociación entre el daño neuropatológico y las manifestaciones clínicas. Entonces, a pesar de tener las beta amiloides presentes y los ovillos neurofibrilares, no presentaban signos ni síntomas de la enfermedad. Entonces, y a pesar obviamente de sus años. Entonces, ese es el gran estudio de las monjas que salió después en la revista Time y en algunas literaturas científicas está descrita. La balanza entre lo bueno y lo malo. Entonces, el paciente obviamente tiene libre albedrío, o en sí, la persona en general tiene libre albedrío, decide por qué lado de la balanza se escoge. Los factores de riesgo neuronales, ahí los que ya he mencionado, ahí tenemos las malas dietas, ahí tenemos las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las contaminación, el cigarrillo, droga, el estrés crónico, ahí tenemos la depresión, etcétera. Y tenemos por el otro lado los factores neuroprotectores que siempre deben pesar más. Y ahí tenemos la reserva cognitiva, el estudio. Tenemos los antioxidantes, los nutrientes en general, la dieta mediterránea, que es la que yo promuevo. Entonces, esa es la balanza entre lo bueno y lo malo. Las personas escogerán
Entonces, la nutrición inteligente y equilibrada, una dieta baja en carbohidratos refinados, ayuda a controlar los niveles de azúcar y promueve la pérdida de peso. Consumir grasas saludables como aceite de oliva, aceite de coco, frutos secos, chía, linaza apoya el bienestar del sistema cardiovascular. Los antioxidantes que están en frutas y verduras combaten el daño celular, fortalecen el sistema inmunológico y reducen obviamente el estrés oxidativo. La higiene del sueño es muy importante, o sea, hay que mejorar la higiene del sueño. ¿Sí? Los trastornos del sueño están vinculados con Alzheimer, taupatías, migraña, traumas cráneoencefálicos o enfermedad cráneoencefálica, ¿sí? Ictus. Entonces, el sistema linfático es un sistema que ayuda a limpiar el cerebro. Entonces, cuando hay un sueño profundo, hay mayor depuración de sustancias tóxicas. Y si usted duerme de cúbito lateral y hace ejercicio, aumenta la eficiencia. En cambio, cuando hay una edad avanzada y hay patología, la eficiencia disminuye. Entonces, la función principal del sueño profundo es la eliminación de estas placas beta amiloide y tau y citosina. Hay una regulación osmótica e iónica, es decir, de minerales, y hay una distribución de hormonas y señales gliales. Entonces, por eso es que dormir bien y cuidar la salud vascular es clave para mantener limpio el cerebro. Entonces, eso es lo que se recomienda, dormir bien, ¿sí? De 7 a 8 horas todos los días y de noche, no de día. Esto no funciona de día. Entonces, el ejercicio es otra parte importante, activa el BDNF. ¿Qué es el BDNF? Es el factor neurotrófico del cerebro, que genera neuroplasticidad. Entonces, la neuroplasticidad ayuda a crear nuevas conexiones de cerebro. El ejercicio aumenta el flujo sanguíneo y la oxigenación cerebral, facilita la memoria y el aprendizaje. La actividad física ayuda a reducir el estrés, favorece la liberación de neurotransmisores positivos para la salud mental. Entonces, aquí la recomendación es caminar, por ejemplo, hacer actividad física a la que a usted le guste. No necesita ir a un gimnasio. Yo no voy a gimnasio. Yo no recomiendo los gimnasios porque ahí no hay aire puro, ahí no hay sol. Entonces, yo recomiendo salir a un parque, salir a una explanada, salir a una plaza, ¿sí? A respirar aire puro, caminar 30 minutos más que suficiente, no necesita ir a ejercitarse toda la mañana, todo el día. ¿Sí? Entonces, no necesita ser usted deportista de alto nivel. ¿Sí? Entonces, simplemente cualquier ejercicio, cualquier actividad, que incluso la puede hacer en la casa, subir escalera, bajar escalera, ¿sí? Caminar la cuadra, la manzana, etcétera. O sea, hay diferentes actividades que se pueden hacer. Reducir las toxinas, eficaz. Sí, este es el uso de quelantes y una dieta con antioxidantes ayuda a eliminar metales pesados del cuerpo de manera efectiva, mejorar la ventilación y usar filtros HEPA. Son medidas efectivas para reducir la presencia de mohos en el ambiente. Evitar productos tóxicos y preferir opciones naturales protege la salud y reduce la exposición a químicos peligrosos. Entonces, aquí tengo, bueno, una aplicación, el INSEE Beauty, ¿sí? Que esta es una aplicación que les orienta a escoger usted los productos cosméticos. Esto es para productos cosméticos, ¿sí? Usted lo que hace es escanear el código de barra, ¿sí? Escanea el código de barra y le va a dar una calificación de ese producto. El producto debe tener de 14 sobre 20 mínimo. Si tiene menos de 14, ese producto no es recomendado. Le va a salir el listado de las sustancias que contiene. ¿Sí? Entonces, este producto, por ejemplo, es 0 sobre 20, significa que este producto no sirve, ¿sí? No es recomendado. Entonces, este es un ejemplo. Entonces, por eso es una aplicación que usted la puede descargar en el celular y lo que hace es escanear el código de barra. Eso nos orienta mucho a saber qué productos debe usar y qué no debe usar. Ahí se va a llevar unas buenas sorpresas, porque productos que usted considera que son ultra finos, traídos de Europa, ahí se va a dar cuenta lo saludable que son.
Identificación de deficiencias, esto es otro tema, la suplementación según deficiencias. Estas deficiencias las valora el médico o el profesional de la salud. Los suplementos que deben ser bajo supervisión, por ejemplo, el hierro, el calcio, la vitamina D, requieren control profesional, la adaptación individual. Nosotros en medicina ortomolecular, nutrición ortomolecular, vemos individualidades, no trabajamos con estándares. ¿Sí? Los estándares son para las emergencias. Sí, para esto no es estándares. Aquí no funcionan los estándares. El paciente A yo no le puedo dar la misma receta del paciente B. Al paciente B no le puedo dar la misma receta del paciente C. O sea, cada persona tiene su individualidad. Y bajo esa individualidad es que se personalizan los tratamientos o los suplementos. Entonces, esa es la importancia de esto. O sea, no es darle lo mismo a todos. No es así. Por eso yo no he puesto aquí recetas, ¿sí? No he puesto un catálogo, porque sí lo hay, un catálogo de recetas para Alzheimer, porque enseguida las personas van a comprar, a comprar, a comprar, y si, no saben si en verdad necesitan. Entonces, por esa razón, no evito la automedicación y no vayan a decir que el doctor Campos me recetó en su charla estos productos para el Alzheimer. O sea, yo no he recetado nada. Entonces, si se sugiere, por ejemplo, el complejo B, no he puesto dosis, no he puesto nada, pero el B6, B9, B12, pero tengo que saber si la persona tiene deficiencias. Obviamente, tienen sus bondades, ¿sí? En la parte preventiva, dan un mejor soporte a la memoria, a la atención, velocidad de procesamiento cuando se corrigen déficits y sobre todo la homocisteína, que la homocisteína es un factor de riesgo cardiovascular y casi no se mide a nivel de sangre. Vitamina C es un antioxidante, modulador del sistema sináptico y cofactor de catecolamina. Apoya en la memoria, el aprendizaje, el rendimiento sináptico y sobre todo en estados de estrés oxidativo o envejecimiento. La vitamina E, muchos dicen que la vitamina C es para la gripa. O sea, la vitamina C no es un fármaco. No es que me da gripe y tomo vitamina C. Sí, me ayuda porque ayuda al sistema inmunitario, pero no es un fármaco. Y la vitamina C actúa en 200 reacciones metabólicas. No es solo para la gripa. Entonces, la vitamina E es un antioxidante liposoluble que protege membranas neuronales y sinapsis. Protege el componente más vulnerable del sistema nervioso, que son las membranas, que son ricas en lípidos y fosfolípidos. Entonces la vitamina E es muy importante y si se la combina con vitamina C, evita la oxidación de esa vitamina. Y tener claro que es la vitamina E natural, no es la sintética. Vitamina E natural, que es la D-alfa-tocoferol. El omega 3 es otro nutriente que se encuentra en los peces, se encuentra también en la chía, linaza, en frutos secos, ¿sí? Que contiene el DHA, el ácido docosahexaenoico. Es un componente estructural de las membranas neuronales, favorece la neuroplasticidad, se relaciona con la neurogénesis, con la arborización dendrítica y la mielinización. Y el EPA, que también es un ácido eicosapentaenoico, que eso significa EPA, favorece el inmunometabólico, tiene un efecto inmunometabólico y favorece la resolución de inflamación, puede influir en la perfusión vascular y señalización neuroinflamatoria. Entonces, muy importante el omega 3. Hay mucha gente que no come pescado, no come nada que tenga omega 3, ni siquiera las semillas de linaza y chía, por ejemplo, y no ingieren omega 3. La colina es otro de los nutrientes importantes como precursor directo de la acetilcolina. Es un neurotransmisor esencial para las funciones cognitivas. Participa en la memoria, en la atención, la plasticidad neuronal, las funciones vitales del cerebro, sobre todo en la memoria de corto plazo, que es la que se pierde en el Alzheimer. El impacto en el hipocampo, niveles adecuados de colina mejoran la señalización neuronal y modifican el hipocampo relacionado con el aprendizaje. La importancia de la colina durante el embarazo, por esa razón yo incluyo a la embarazada, ¿sí? En los factores de riesgo.
En los 14 factores yo incluyo a la embarazada por esto. Durante el embarazo y la infancia, la necesidad de colina crece por el rápido desarrollo cerebral y estructural. Entonces la colina contribuye a la formación cerebral y ayuda a la diferenciación de neuronas en el feto. La colina protege contra defectos del tubo neural durante el desarrollo fetal, asegurando un crecimiento saludable, una ingesta adecuada, mejora el desarrollo cognitivo y reduce los riesgos de trastornos neuroconductuales en la infancia. Y la colina, recomiendo el huevo, los huevos con yema y clara, o sea, no solo la clara, porque todavía hay nutricionistas y médicos que dicen no se coma la yema porque la yema le sube el colesterol. Ese criterio ya quedó en desuso hace más de 10, 20 años. Eso ya está en desuso. Entonces, y recuerden el ácido, el omega, el complejo B, el ácido fólico, vitamina B9, que también ayuda en la embarazada para prevenir el daño del tubo neural en el niño. Entonces, preferible el huevo de gallina criolla, el huevo de granja, de gallinas con granjas, pues, que son más naturales, son huevos orgánicos, ¿sí? Entonces es importante tener esto presente. La dieta mediterránea y la función cognitiva en adultos mayores sanos. Esto es un estudio de un ensayo controlado aleatorio de 6 meses. Entonces es la dieta que yo recomiendo siempre. Aquí tienen 3 referencias también de la dieta mediterránea. Los nutrientes tienen funciones en el sistema nervioso porque recuperan el equilibrio metabólico y biológico, pueden apoyar tratamientos médicos, pueden evitar la enfermedad, pueden mejorar la concentración y la memoria y pueden generar neuroplasticidad, además que pueden regular el estado de ánimo. Entonces, esa es la gran importancia que tienen los nutrientes. Óigase bien, hablo de nutrientes, no estoy hablando de comida. Si es una comida saludable, por supuesto que tiene nutrientes saludables y va a generar buenos beneficios en la salud cerebral. Pero comida puede ser cualquier cosa que es comida. Entonces, aquí hablo de nutrientes. Nosotros hablamos de nutrientes. Entonces, ya a maneras de resumen, 6 claves para prevenir o retrasar el Alzheimer. Tenemos el control de presión y diabetes. Me refiero a la presión arterial. Eh, Llevar a los límites normales tanto la presión como el azúcar en sangre con la dieta y tratamiento. Pero cuando hablo de tratamiento, yo tengo que nombrar esto porque yo no puedo generar, por un lado, hacer bien las cosas y por el otro lado, hacer un daño. Ya Hipócrates dijo no hacer daño. El juramento hipocrático dice no hacer daño. Entonces, la metformina que toman los diabéticos tiene un efecto muy exquisito que interrumpe la absorción de la vitamina B12. Y la vitamina B12 la necesitamos para el cerebro. Entonces, hay que suplementar vitamina B12. Entonces, eso es muy importante. Las personas que toman estatinas para el colesterol interrumpen la generación de coenzima Q10. Hay que aportar coenzima Q10, que va a ayudar también al cerebro y va a ayudar también al sistema cardiovascular. Yo en lo personal yo no las tomo ni las recomiendo, pero bueno, si ya usted las toma y ya alguien se las recetó, usted decide, ¿sí? Entonces, ocurre con los antihipertensivos, que también tienen otros problemitas, ¿sí? Y los antidepresivos. Entonces, es muy importante saber eso, porque son fármacos y los fármacos tienen efectos indeseables. Entonces, hay que trabajar sobre esos efectos indeseables. Actividad física, ya les dije, 30 minutos diarios es suficiente, o 150 minutos a la semana. La estimulación cognitiva, que ya les hablé, leer, juegos, aprender cosas nuevas, cosas nuevas. La vida social y emocional, vínculos, grupos, tratar la depresión, hábitos saludables, evitar el cigarrillo, evitar el alcohol y obviamente la dieta, la alimentación saludable, la higiene del sueño que ya les mencioné, dormir de 7 a 8 horas con buenas rutinas y protégeme hoy para recordar mañana. Entonces hay mensaje clave: mirar el Alzheimer con conocimiento y esperanza, una enfermedad, una comunidad. No es parte normal del envejecimiento. Ya les dije, no es que porque llegué a cierta edad ya tengo Alzheimer.
No es así. Combina factores biológicos, genéticos y sociales y se enfrenta mejor con cuidado compartido entre familia, salud y sociedad. Detectarlo a tiempo cambia la historia, identificar las señales de alerta que ya les mencioné, consultar pronto permite tratar antes, planificar el futuro, conservar autonomía por más tiempo, acceder a terapias modificadoras. Cuidar tu cerebro es necesario y primordial. Cuidar tu cerebro empieza hoy. Mantener hábitos saludables son necesarios para proteger la memoria y tu independencia en el futuro. Entonces, muy importante el tema de esto, de la prevención. Muchas referencias existen sobre el tema. Sí, yo aquí menciono 10, pero hay muchísimas más. Hay cerca de 300 referencias sobre el tema de prevención y atención preventiva en Alzheimer. Aquí tienen 2 libros que pueden acceder a ellos. Ahí tienen el código QR donde van a encontrar muchísima información sobre prevención y nutrientes, sí, para diferentes tipos de enfermedades y también las enfermedades neurológicas. Muchas gracias por la charla, muchas gracias por la atención. El Alzheimer borra recuerdos, pero no borra a la persona. Entonces, cualquier pregunta, cualquier inquietud, ahí tienen el correo, pueden hacer. Y gracias nuevamente.